Bueno, creo que ya podemos continuar entonces con el capítulo de función. Es el capítulo sobre variable compleja. Y lo natural para comenzar este capítulo fue lo que hicimos en la clase pasada, que es hacer esta comparación, ¿no es cierto?, paso a paso, línea a línea, entre la variable compleja y R2. Bueno, rápidamente uno se da cuenta de que comienza a aparecer la diferencia a nivel algebraico de la operación. Eso después genera diferencia a nivel de análisis y en particular de la noción de derivada. Entonces, quizás podríamos retomar esa tabla de doble entrada, ¿se acuerdan? Donde por un lado llevamos los números complejos, que los tratamos de la operación suma, y un producto especial, ¿cierto? Entonces este es el producto complejo. ¿Ya? Y por otro lado, la otra estructura algebraica, que es prácticamente la misma, pero con diferencias importantes a nivel de las operaciones. Conjuntísticamente no hay ninguna diferencia, en el signo más tampoco, pero aquí hay algo que se llama el producto escalar, que ni siquiera es un producto interno, ¿de acuerdo? Es un producto externo en el sentido que si uno hace el producto escalar entre dos vectores, obtiene algo que no está en el espacio. Tiene algo que es un número real y que no es un vector. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, bueno, la primera gran diferencia es que esto es un cuerpo. En cambio, esto es simplemente un espacio vectorial. Que por supuesto uno da una norma, hay muchas normas posibles, con todo equivalente, pero es un espacio vectorial. Y estas dos estructuras algebraicas son completamente distintas. La gran ventaja o la riqueza que tienen los cuerpos es que en ellas se pueden introducir otras operaciones, como son la operación recta y la operación, la más importante de todas, división. Bueno, los elementos del cuerpo C los denotamos Z. Z, W, bueno, Z. Pero acá son pares ordenados. Sí, bueno. Este Z pues, también se denota, la parte real se le llama X, y a la parte imaginaria se le llama Y. Y este Z también se puede notar como X más Y. ¿De acuerdo? Usando la famosa unidad imaginaria. ¿De acuerdo? Bien. Después viene la función. Entonces, si f es una función que está definida sobre un conjunto de C, esta es una función compleja, de variable compleja, ¿de acuerdo? Esta f, cuando uno la mira en R2, es una función de dos variables. Una función de, digamos, la variable U y B. ¿De acuerdo? De dos componentes. Componente U y componente B. Y como función está definida sobre el mismo conjunto, pero ahora a valores en R2. O sea, es una función vectorial de dos componentes, vectorial de variable vectorial, o de varias variables, en este caso dos. ¿De acuerdo? ¿Ah? Bueno, y el concepto importante, ¿cuál es? El concepto importante es que F, si uno tiene un punto Z0, digamos, de coordenadas X0 y 0 en omega, entonces F es derivable en Z0, en el sentido complejo, ¿no es cierto? Sí, solo sí existe este límite cuando Z tiende a Z0
de f de z menos f de z0 partido por z menos z0. Y a esto se le llama la derivada de f en z0. ¿De acuerdo? Ahora, aquí uno dice que v, o sea, esto resulta ser equivalente, es diferenciable. El teorema dice que es diferenciable en el sentido de uso de varias variables en el punto 0 y 0, perteneciente a omega, pero lo que es más importante, ¿no es cierto?, es que el gradiente de esta función, digamos llamar lo que se le llama también el jacobiano a la función v en x0 y 0, de una forma bien particular. Y esa forma particular está ligada, por supuesto, a la derivada compleja de f en z0. Si la derivada compleja de f en z0 la denotamos a, b, como un vector ab, ¿de acuerdo? Entonces, este jacobiano, ¿quién es? Este jacobiano es a y a menos b, b. O sea, no puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Porque la función f como función compleja, variable compleja, sea derivable en el punto x0, eso sí, solo sí, cuando miramos las cosas en el espacio vectorial R2, la función vectorial u, b o uv, ¿no es cierto?, si lo escribimos como columna, es diferenciable en el punto, en el sentido del curso de cálculo de varias variables, y el gradiente o el jacobiano de esa función vectorial tiene esa forma, ¿no es cierto?, donde a y b son las componentes de la derivada compleja. ¿De acuerdo? O sea, que el jacobiano tenga esa forma. Bueno, en el caso general, para una función diferenciable en un punto x0 y y0, lo que va en la posición 1, 1 del jacobiano es la derivada de 1 respecto de x. ¿De acuerdo? O sea, la derivada de 1 respecto de x en el punto x0 y 0 tiene que coincidir con este punto. ¿De acuerdo? Con el elemento 2, 2 del jacobiano. Y eso es la derivada de b con respecto de y en x0 y 0. Y después el punto o el elemento 2, 1 del jacobiano, que es la derivada de b con respecto de x en x0 y y0, tiene que ser menos el elemento 1, 2. Y el elemento 1, 2 es la derivada de u, ¿no?, la derivada de u con respecto de y en el punto x0 y y0. Y estas condiciones es lo que se llama, lo que llamamos las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos un paralelo línea a línea entre una función compleja de variable compleja y una función vectorial de dos vectores con dos componentes, dos variables vectorial de dos variables. ¿Ya? Entonces, lo más importante por ahora, y que ya empieza a marcar una diferencia de algo que no conocíamos, si una función va a ser derivable en un punto z0 de derivada a, b, ¿no es cierto? Sí, solo sí, u, b es diferenciable en el punto y se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Bueno, yo creo que es el momento de hacer algunos ejemplos. Comencemos con el ejemplo más simple de todos, que es el caso de la función f de z igual z cuadrado. Bueno, como siempre aquí z es x con y, o x más y.
Entonces, para saber si esta función es diferenciable en un punto Z0, entonces, la verdad es que vamos a ver que esto es diferenciable en cualquier punto. Entonces, vamos a un punto Z0 en C cualquiera. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver, para ver si esto es diferenciable, una posibilidad sería calcular este límite. Pero la otra posibilidad, que parece más simple en este caso, ¿cuál es? Tratar de escribir la función f de z como una función vectorial e identificar quién va a ser U y quién va a ser B. ¿De acuerdo? Ahora, en términos de x y y, es fácil convencerse de que z al cuadrado, ¿qué cosa es? Bueno, es fácil darse cuenta que es x cuadrado menos y cuadrado, coma 2x. ¿De acuerdo? Porque ustedes están multiplicando en el fondo, fíjense, x más y por x más y en el sentido completo. Entonces, la parte real de este resultado es x cuadrado, x por x, y por y es menos y cuadrado, ¿no es cierto? Y la parte con y es 2 veces y x5. ¿De acuerdo? O sea, la parte imaginaria es 2x, la parte real es x cuadrado menos y cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la función U de xy, ¿quién es? La parte real de f sería x cuadrado menos y cuadrado. Y la parte imaginaria de f sería simplemente 2 veces x. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes se cumplen o no las condiciones de Cauchy-Riemann? Para ver eso tenemos que calcular dv de x en x0 y 0. Ahora, dv de x es 2x. En x0 sería 2x0. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será esto igual al dv de y? Pero el dv de y es 2x. En x0 vale justo dv entonces a y en x0 y 0. Ya, o sea, esta condición de Cauchy-Riemann se cumple. La primera se cumple. ¿Están de acuerdo? Bueno, veamos si se cumple la segunda. O sea, dv de x en x0 y 0, ¿cuánto vale? Dv de x vale 2y y en el punto y0 vale 2y0. ¿Está claro? La pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es menos de u a de y en x0. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí nos damos cuenta de que ¿cuánto vale dv de y? Dv de y vale menos 2y. Entonces, menos dv de y en y0 es 2y0. ¿Está claro? O sea, esta condición también se cumple exactamente. ¿Ya? Luego, ¿qué podemos decir? Luego, f es derivable en el sentido complejo en Z0 y ¿cuánto vale su derivada en Z0? La derivada en Z0 es A más IB o AB. ¿Vale? Bueno, o sea, es dv de x, A es dv de x, en x0, 0, más I veces B, pero B es dv de x, en x0, 0. Ahora, ¿esto cuánto vale? Esto vale 2x0 más I veces 2y0. Conclusión, esto 2 veces z0. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, fíjense ustedes, no sé si esto es una gran sorpresa o poca sorpresa. ¿Ah? ¿Ustedes cómo lo consideran en las casas? ¿Qué dicen? ¿Es mucha sorpresa o poca sorpresa?
Fíjense que estamos reaprendiendo a derivar. Es bien interesante, porque a pesar de cómo parecía un poco distinto por ahora, resulta que por lo menos la función z cuadrada es una función cuya derivada todavía es 2z. ¿Está claro? Bueno. Perdón. Entonces ahora vamos a introducir un poquito de lenguaje, pero muy poquito. Vamos a introducir la palabra holomorfía. Esa va a ser definición. F, definida de omega, es un conjunto de C en C, se dice holomorfa, la palabra, es holomorfa en omega, si F es derivable en el sentido complejo en todo punto z igual z0 perteneciente a omega. O punto z igual z0 perteneciente a omega. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar. Y se denota esto, no lo vamos a anotar. Se nota que F pertenece a las funciones holomorfas sobre omega, una H de omega, holomorfa. ¿Ah? Ahora, para estas funciones, uno puede definir la función que a z en omega hace corresponder la derivada en z. Entonces, esta función se denomina, al igual que en variable real, la función derivada de f, la función derivada de f. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, hay que distinguir siempre entre la función derivada y la derivada del punto. ¿Están de acuerdo? Eso, bueno, esas son cosas que uno aprende en año. Son dos cosas bien distintas. Si uno quiere hablar después de la segunda derivada, es la derivada de la función derivada, no la derivada de la función del punto. Es simple ser. ¿Está claro? Bueno, esos son pequeños detalles que nunca está de más recordar, porque a veces a uno se le traspapela. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo ejemplo, que quiero, bueno, un ejemplo de esto es cuál. Ejemplo, la función f de z igual z cuadrado, ya acabamos de ver que es holomorfa, ¿dónde? Entonces me dice, en todo C. ¿De acuerdo? O sea, es derivable en el sentido complejo en todo punto, y su primera derivada es la función 2z. Y la función derivada de f', o sea, f' de z es 2z. ¿De acuerdo? ¿Ya?
que a su vez es una función también holomorfa en todo, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que la derivada de 2z? La función 2z. Bueno, se puede hacer de ejercicio, eso muy simple. La derivada de la función 2z en el punto z0 vale 2. Por lo tanto, la función derivada de 2z es la función constante de la 2. Ahora, yo les quiero dejar un ejercicio un poquito más. Ejemplo 3. Esto se lo quiero dejar de ejemplo 2. Ejercicio. Pruebe que la función f de z igual z cubo, ¿no es cierto?, es holomorfa en todo C, y la derivada de esta función en z0, z si ustedes quieren, vale 3 z cuadrado. ¿Ya? Yo creo que veamos un ejemplo. Este sea un caso particular. O sea, veamos. Consideramos una función f de z igual z elevado a k. ¿De acuerdo? Con k en n entero fijo. Bueno. Ustedes me dirán, después de todo lo que hemos conversado y los ejercicios que hemos hecho, ¿cuánto creen ustedes que hay la derivada de esto en z0? ¿Perdón? Perfecto. Entonces, sospechamos que, ¿cierto?, que la derivada de f en z0, donde z0 es un número espejo cualquiera, es k veces z0 a la k menos 1. ¿Cierto? Esa es nuestra guess. ¿Ya? Bueno, y para demostrarlo, una posibilidad sería seguir un poco el camino que seguimos en el ejercicio 1. O sea, tratar de ver si f de z, z a la k, tratar de ver cuál es su parte real, o sea, la función u de y, y cuál es su parte imaginaria. Ahora, ese camino se puede hacer por inducción, no es tan complicado, pero el camino más fácil es tratar de demostrar de que esta es efectivamente la derivada, usando la definición de derivada compleja. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a probar, entonces, sospechamos, en efecto, vamos a decir, escribamos f de z0 más h menos f de z0 menos h por k por z0 elevado a k menos 1. ¿Ya? Y calculemos el módulo de esto. Tratemos de ver que esto dividido por h, ¿de acuerdo?, tiende a 0. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos listos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Ya? Bueno, entonces, primero que nada hay que ver a qué es igual. Esto aquí es el módulo de z0 más h elevado a k menos z0 elevado a k y menos hk z0 elevado a k menos 1.
¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver que eso tiende a cero, como incluso si lo dividimos por h sigue tendiendo a cero. ¿De acuerdo? Es lo que tiene que ocurrir, que dividido por h tiende a cero. ¿Ya? Porque esa es la definición de derivada compleja en Z0. Bueno, estos tres términos que hay aquí, hay dos que están calculados prácticamente, son bien explícitos. ¿Cuál es el duro? ¿Cuál es el que es un poquito más pesado? Sobre todo si K no es 1 ni 2, ¿ya? Pero K 3, 4, 5, 0. ¿Ah? Ustedes me dicen, en las casas, ¿cuál de esos tres términos les parece un poco más complicado? O ninguno les parece complicado. Eso sería bien bonito que fuese así. ¿Están de acuerdo? Pero parece que no, que hay alguno que les molesta o no. ¿Cuál es ese? Z0 más h elevado a k. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué herramienta tenemos para calcular explícitamente esto? Binomio de Newton. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces lo vamos a hacer paso a paso, sin apurarnos. Le vamos a decir que ese término es igual a módulo de suma desde i igual 0 hasta acá de k sobre i z0 elevado a i k menos i por h elevado a i. ¿De acuerdo? Menos z0 elevado a k menos h k z0 elevado a k menos i. Y aquí nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que este término y ese son exactamente ¿qué cosa? ¿Qué términos? ¿Ah? Primero i, el primero con i igual 0. Y el de acá se obtiene con i igual ¿cuánto? Igual. Este de aquí se obtiene cuando i ¿cuánto vale? Bueno, aquí la potencia parece que es normal. Esta es k menos i. Entonces, este término y ese están ambos en la sumatoria. ¿Con qué valores de i? ¿Para qué valores de i reencontramos esos términos en la sumatoria? 0 y 1. 0 y 1, muy bien. Lo dijeron tanto en la casa como aquí. Y entonces esto de aquí en realidad es el módulo de la suma desde i igual 2 hasta acá, porque 0 y 1 se irían con ese y ese, de k sobre i, z0 elevado a k menos i, h elevado a i. ¿Ya? Bueno, díganme ustedes, ¿cuál es el cambio variable en i que nos conviene hacer acá? Bueno, aquí nos conviene poner justamente j igual i menos 2, cosa que la suma empiece de 0. Y esto quedaría módulo de la suma desde j igual 0 hasta, bueno, k menos 2, que sería el valor de j más grande, y aquí k sobre i, pero i, ¿quién es? Es j más 2 por z0, ¿cierto? Elevado a k menos i. Pero k menos i es k menos j menos 2, h elevado a i, pero i es j más 2. Y fíjense ustedes, aquí aparece un h cuadrado que lo primero que vamos a hacer es sacarlo fuera. Entonces, este es el módulo de
aquí el h elevado a j más 2 lo vamos a poner simplemente como h cuadrado, que sale fuera de la sumatoria. Entonces, j igual 0 hasta k menos 2. ¿Ya? Y ahora, ¿quién es k sobre j más 2? Ustedes me dicen. Por definición del número combinatorio, k sobre j más 2. Eso es k factorial, ¿no es cierto? Partido por j más 2 factorial por k menos j menos 2 factorial. ¿No es cierto? ¿Ya? Y aquí queda z0 elevado a k menos 2 menos j, h elevado a j. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, y ahora nosotros queremos ver qué esto tiende a hacer. Para ver qué tiende a hacer, lo primero que hay que tratar de hacer es mayorar cuando h tiende a 0. Y por lo tanto, usar ¿qué cosa? Que el módulo de una suma, primero, el módulo de un producto es igual a ¿qué cosa? Producto de los módulos. Y el módulo de una suma es menor o igual que ¿qué cosa? Usted me dice. Que la suma de los módulos. Por lo tanto, todo esto es menor o igual que, y aquí vamos mayorando de la mejor manera posible. Entonces, primero nos queda el módulo de h cuadrado. ¿Están de acuerdo? En esta última parte no habría algo raro, que es la primera, y tenemos que ver si podemos volver a ella. Entonces, esto es menor o igual que, primero, módulo de h cuadrado, que es el módulo de h al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahora, aquí dentro vamos a poner la suma desde j igual 0 hasta k menos 2 de k factorial partido por j más 2 factorial por k menos j menos 2 factorial. Y aquí tenemos módulo de z0 elevado a k menos 2 menos j y módulo de h elevado a j. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Y ahora estamos casi listos. ¿Por qué razón? Porque ese número que está ahí, lo primero que vamos a hacer es mayorarlo por k factorial partido por, en vez de dividir por j más 2 factorial, vamos a dividir simplemente por j factorial. O sea, por un número que es más chico. ¿De acuerdo? J más 2 factorial es más grande que j factorial y por lo tanto compadre el denominador queda menor o igual que eso. ¿De acuerdo? Y esto multiplicado por k menos 2, k menos j menos 2 factorial. Pero ahora, eso es casi un número combinatorio, ¿se dan cuenta? Porque se puede mirar de esta forma. Es k por k menos 1 y por k menos 2 factorial. Porque ¿quién es k factorial? K por k menos 1, por k menos 2, etc. Hasta por 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, se puede escribir por k por k menos 1, y aquí por k menos 2 factorial, partido todo esto por j factorial y por k menos j menos 2 factorial. Y ahora estamos casi listos para reescribir esto, de que como menor o igual que cuánto. Módulo de h cuadrado, k por k menos 1, también lo sacamos fuera, ¿no es cierto? Y adentro nos queda la suma de j igual 0 hasta k menos 2 de k menos 2 factorial partido por j factorial, k menos j menos 2 factorial es un número combinatorio.
¿Qué número combinatorio es? Ustedes me dicen K menos 2 sobre J. ¿No es cierto? Ese es el número combinatorio. Y esto está multiplicado por Z0 elevado a K menos 2 menos J por módulo de H elevado a J. ¿De acuerdo? O sea que esta expresión la calculamos casi explícitamente, la mayoramos casi explícitamente, y lo que finalmente tenemos es que esto es igual a módulo de H cuadrado con una constante que sería K por K menos 1. Y este término aquí, gracias al binomio de nuevo, ¿qué cosa es? El módulo de Z0 más módulo de H elevado a K menos 2. ¿Están de acuerdo? O sea, encontramos algo bien interesante. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ahora, si miramos lo que teníamos la expresión al lado izquierdo y la dividimos por H a ambos lados, ¿de acuerdo? Podemos decir que el módulo de Z0 más H elevado a K menos Z0 a la K menos K H Z0 a la K menos 1 y todo esto dividido por H es menor o igual. Bueno, cuando dividimos esto por H al lado derecho nos queda un solo módulo de H y no módulo de H cuadrado. ¿Están de acuerdo? Por K menos 1 y por módulo de Z0 más módulo de H elevado a K menos 2. Bueno, y ahora ya estamos en perfectas condiciones para hacer H tender a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando H tiende a 0? Ustedes me dicen inmediatamente ¿a cuánto tiende eso? Eso tiende muy fácilmente a 0. Porque es el producto de una cosa tiende a 0, una constante y por algo que tiene límite, digamos. ¿Ah? O sea que está acotado. O sea, es algo que tiende a 0, que es el módulo de H por cosa acotada. ¿Está claro? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, y eso nos muestra entonces que esta función z elevado a k es diferenciable en Z0 y su derivada ¿cuánto vale? Vale K Z0 elevado a K menos 1. ¿Está claro? Muy bien. Como Z0 es cualquiera, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, concluimos entonces. Se concluye que es holomorfa, claro, que f de z, que sería z elevado a k, es holomorfa en todo C y su derivada, ¿qué función es? K, Z, ¿ya? Bueno, o sea, todas las funciones polinomiales de la forma z elevado a k son holomorfas en todo Z y la derivada es lo mismo que estuvieron entrando con variables reales. En particular, vamos a decir, entonces, en particular, todo polinomio complejo, digamos, P de Z igual a una constante más otra constante por Z
más, etcétera, hasta una constante C sub K por Z de acá, con K fijo, con, bueno, C sub 0, C sub 1, C sub K, C y K fijo, K entero, ¿no es cierto? Es holomorfo, o polinomio holomorfo en C. ¿Y cuánto vale la derivada? La función derivada. La función derivada, derivar término a término. Bueno, tendría que haber escrito una probabilidad primero, ¿eh? Pero aceptémosla por el momento, que la derivación es lineal, ¿ya? Entonces sería Z1 más Z2, o C2Z más hasta C sub K, Z elevado a menos 1. ¿Ya? Bueno, entonces antes de seguir adelante, veamos algunas propiedades de la derivada. En particular, esta linealidad que la acabamos de usar sin haberla escrito antes, ¿eh? Entonces, propiedades de la derivada. La primera propiedad es esto de la linealidad con respecto a la función. O sea, si usted multiplica un número complejo por un número complejo, una función f, y por otro número complejo, una función g, ambas derivables en el punto z0, obtiene una combinación lineal que es derivable en el punto z0 y la derivada vale alfa veces f' z0 más beta veces g' z0. La segunda propiedad interesante es que si ustedes tienen dos funciones derivables en el punto z0, el producto complejo de ambas derivadas, ambas funciones, el producto complejo es derivable en el punto z0 y la derivada con su intelectual. La derivada f' z0 g z0 más f z0 por f' en z. Tercero, si la función g z0 es distinto a 0, entonces, si tienen dos funciones derivadas, f y g, pueden derivar el cociente. La fórmula de la derivada cociente es la misma que la variable lateral, o sea, es f' z0 es g z0 menos f z0 g' z0 partido por g z0 elevado al 4. Y lo otro interesante es que existe una regla de la cadena también para la derivada compleja. Ustedes recordarán de cálculo 1 el viejo dicho de que la regla de la cadena, o la composición de la derivada de la composición, permite finalmente derivar cualquier función. Ustedes, ¿no? Porque claro, uno compone todas las funciones que quiera, la regla de la cadena lo que uno permite es calcular la derivada de su composición, que lo que hace es desenrollar esa madeja, ¿no es cierto?, y calcular la derivada de la composición. Y por esa razón es que cuando uno compone funciones derivadas, que es muy complicado, pero al final siempre logra hacer la su derivada, cosa que no ocurre con la integración. La integración es compuesta, compleja,
cada vez más difícil integrar. Muchas de ellas no tienen integrada analítica. Pero para la derivada, la famosa regla de la constitución sigue valiendo, y lo que dice es lo siguiente. Si ustedes componen dos funciones derivables, esto es simplemente derivable, y la derivada es multiplicado por la derivada de G de C. ¿Ya? ¿Ok? Un ejemplo antes de ir a un break, porque yo creo que ya es hora de break. Teníamos la función 1 partido por z, 1 partido por z elevado acá, por ejemplo. ¿Qué pasa con la función, a ver, z0 distinto de 0? ¿Qué pasa si derivamos 1 partido por z a la k prima y evaluamos el z0? ¿Cuánto será eso? Bueno, ahí tenemos dos posibilidades. O usar la regla del cociente para derivar 1 partido por z a la k. Ya conocemos que la derivada de z a la k, la derivada de 1 vale 0, ¿de acuerdo? Y la otra posibilidad es usar la regla de la composición, porque 1 partido por z a la k es componer, ¿qué cosa? Tomar z, elevarlo acá y tomar el inverso, ¿cierto? O sea, es componer la función, elevar acá y tomar el inverso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos usar la regla de la composición. ¿Ustedes me pueden decir cuál creen ustedes que es el resultado final de esto? Y lo pueden hacer de ejercicio. Es menos, ¿les parece o no? Menos K, ¿qué cosa? Uno partido por Z0 elevado a K más. ¿Ya? Bueno, K aquí es un número entero. Bueno, consultas. ¿En las casas tienen consultas? Hello, ¿están ahí o no? ¿Jóvenes? Se me fueron, parece. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿No hay consultas, dudas, comentarios? Ya hemos derivado hartas cosas. Y con la regla de composición vamos a ser capaces de derivar prácticamente cualquier función compleja. Lo que pasa es que por ahora no conocemos muchas funciones complejas. Las que más, las que mejor conocemos por ahora son simplemente las funciones polinomiales. ¿Están de acuerdo? Que no es una cosa muy interesante. O sea, bueno, es interesante, pero no es lo que más se usa. ¿Ah? Pronto lo que vamos a hacer es introducir la función exponencial, la inversa, que va a ser la función de logaritmo complejo, la función trigonométrica, seno, coseno, las funciones hipónicas. Bueno, se hace bueno, pero para poder introducir más funciones complejas, necesitamos una sección de series de potencia. Porque el exponencial complejo en particular se define como una serie de potencia. Entonces vamos a ver ahora serie de potencia, pero primero como que haríamos un pequeño proyecto. Y bueno, son ustedes los que dicen que quieren hacer el break, sin descansar. Los que están en la casa a lo mejor tomarse un té, un café.
Y no sé, ustedes me dicen qué tema de conversación quieren abordar. Dígame. Tengo entendido que todos los profesores ya, muchas gracias por la pregunta. Yo la verdad es que investigo en un área que podríamos llamarla de uso de la matemática en ciencias naturales y en problemas aplicados a la ingeniería principalmente, o a otras ciencias de la ingeniería como puede ser la mecánica, la física, etc. O sea, yo estudio modelos matemáticos que aparecen en otras áreas del conocimiento, ¿ya? Pero que también algunos de ellos aparecen en matemáticas por interés propio de la matemática. Ahora, esos modelos matemáticos en los que yo me intereso son normalmente modelos matemáticos en ecuaciones de unidad parcial. ¿Ah? Ese es el criterio. Ecuaciones de unidad parcial. Pero con aplicaciones en mecánica, en ciencias de la en ciencias naturales, biología, química. Bueno. En el caso de la mecánica, principalmente la mecánica de fluido, a pesar de que también me ha interesado mucho las ciencias de los materiales, estudiar las propiedades de los materiales compuestos. ¿De acuerdo? Eso es algo en lo cual se ha avanzado mucho en los últimos años. Todo lo que son materiales, por ejemplo, dados, polímeros, mezclas extrañas, etc. ¿Ya? Cerámicos. ¿Ya? Donde la idea es hablar de obtener materiales que tengan propiedades que refuerzan cada una de las propiedades que tienen los componentes. ¿Ah? Ustedes han escuchado hablar de estos cerámicos que son capaces de resistir altísimas temperaturas, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo son capaces de resistir esfuerzos grandes. Los materiales son compuestos, no un material homogéneo. Claro, es una combinación de un problema geométrico con un problema mecánico. Geométrico en el sentido que usted está mezclando varios materiales homogéneos dentro de una geometría o dentro de un espacio común. Entonces, ¿qué parte usted va a colocar cada una de estas cosas? ¿De acuerdo? Es uno de los problemas que se puede resolver matemáticamente. ¿Vale? Y uno lo hace tratando de optimizar un sentido físico que es justamente que el material resultante sea o tenga ciertas propiedades. ¿Ya? La resistencia a la temperatura, la resistencia a la conducción, a cierto esfuerzo. ¿Ya? Bueno, el ejemplo más clásico es cómo construir aceros. ¿Ya? Para construir un acero hay que ver cómo usted dispone el hierro, ¿no es cierto? El carbono, microscópicamente, de tal manera que obtenga usted un material, un acero, que sea con las mejores propiedades. El acero en ningún caso tiene las propiedades del carbono ni las propiedades del fierro. Es mucho más potente en muchas cosas.
Por ejemplo, otro ejemplo clásico, que es más simple, quizás, es el hormigón armado. Ustedes no sé si han escuchado hablar alguna vez del hormigón armado. Los grandes inventos del día, siglo XIX-XX, donde es una estructura de fierro que la combina con cemento, con una mezcla de cemento. Bueno, con la mezcla de cemento no se podía construir columnas más allá de 1 o 2 pisos. Con el hormigón armado que llegaba hasta construir un Empire State. O sea, laminando. La estructura que usted pone dentro son láminas de fierro. Mejora infinitamente la calidad del producto final. Bueno, esto es una idea que viene a la cabeza. Por ejemplo, el bambú, bueno, en general, cualquier tallo, cualquier planta, cualquier vegetal, es fibrado. Son fibras vegetales que están puestas sobre una máquina. Y es que mejora justamente la calidad del tallo que es. Bueno, pero como voy a hacer un tallo grande de cemento, necesita que esa cuestión vaya combinada con un fibrado. Ese fibrado normalmente es una estructura. O sea, tiene compuestos usted que son capaces de mejorar cada uno de sus compuestos. Tener propiedades que no están presentes exactamente en cada uno. O que están presentes de manera inferior, o sea, mucho más débil. ¿Claro? Bueno, esa es un área de la ciencia de los materiales que se denomina diseño óptimo de materiales. Como uno puede diseñar los materiales de manera óptima, de modo que maximice o minimice ciertas propiedades. Ese es un tema que experimentamos. Bueno, regresemos a nuestra variable compleja. Y vamos a ver entonces series de potencias. Bueno, ya la palabra serie la hemos mencionado más de una vez aquí en el curso. Yo les pregunto a ustedes, la palabra serie, ¿a qué la asocian ustedes inmediatamente? ¿Ah? Es una suma infinita de términos, una suma infinita. Esto es, bueno, dicho en términos un poquito más matemáticos, significa que la serie siempre será ¿qué cosa? El límite de ¿qué cosa? De sumas finitas o de sumas parciales, ¿no? Entonces, es decir, límite de sumas parciales o sumas finitas. Uno va agregando poco a poco de a uno los términos, si quiere, ¿ya? Y agrega infinitos términos. Ahora, por supuesto que una serie solo tiene sentido si ¿qué cosa ocurre? Converge, claro, si no converge las sumas parciales, si las sumas parciales no van convergiendo a algo, la serie no tiene ningún sentido. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora, una serie, vamos a decir, solo tiene sentido interesante me refiero, ¿eh? Si converge. Si converge
Es decir, si las sumas parciales convergen. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es una serie de potencia? Una serie de potencia es que los sumandos o los términos que uno va agregando son potencias cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Son potencias cada vez más grandes. Bueno, y todos más o menos tenemos la idea de una potencia, si la base que uno está llevando a la potencia es mayor que 1 más que 1, ¿cierto? Esa va creciendo, se va achicando. ¿De acuerdo? Si va creciendo y uno va sumando cada vez cosas más grandes, eso no va a convertir jamás. ¿De acuerdo? Ese es el modelo de intuición. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta en la serie de potencias que vamos a tratar de responder en esta clase es ¿cuándo la serie de potencias converge y cuándo no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, o sea, ¿cuándo la serie tiene sentido o no lo tiene? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a dar lo siguiente. Una cantidad infinita de números complejos. Se sub K en C y C a Z0, un punto en C fin. Entonces, esto es lo que se llama la serie de potencia en torno del punto Z0. ¿De acuerdo? Entonces, para cada n natural o cero, digamos, se define la suma parcial o finita de potencias en torno al Z0 por la función siguiente, que toma un Z en C y le hace corresponder S sub n de Z, que van a ser n más un término que vamos a sumar aquí, y que va a ser C sub 0, después vamos a sumar C sub 1, Z menos Z0 elevado a 1, hasta más C sub K. N lo llamo mayúscula ahora. Lo voy a llamar mayúscula. No, lo voy a llamar N minúscula. O sea, a esto lo voy a llamar N minúscula. ¿Parece? C sub n, Z, Z0 elevado a... ¿Ya? Vamos a sumar esos n más un término, que son distintas potencias de Z menos Z0. ¿De acuerdo? Según hasta la potencia en S. Y esta es la suma de los primeros n más un término. Vamos a denotar, esta es una convención, lo vamos a escribir simplemente con una suma, desde K igual 0 hasta N, ¿de acuerdo? De C sub K, Z y Z0 elevado a K. ¿De acuerdo? O sea, este término aquí corresponde al caso de que Z menos Z0 elevado a K, lo estamos pensando que es 1. Elevado a 0 es 1. ¿De acuerdo? Eso de ahí no es tan evidente. ¿Por qué razón? Porque si Z fuese igual a Z0, esto sería como 0 elevado a 0.
¿Ya? Entonces nadie sabría bien qué es eso. Si Z es distinto a Z0 no hay ningún problema. Pero si Z vale Z0, esto sería 0 elevado a 0. Pero la idea es que este primer término, cuando acaba en 0, es simplemente C sub 0, cualquiera sea 0. Entonces, definición. Definición. Llamaremos serie de potencias. Se llama serie de potencias en Z, perdón. Al límite. Bueno, por supuesto sí existe. Si no existe, no sé si llamarlo serie de potencia. Muchos lo siguen llamando igual, ¿no? ¿Ya? Aunque no existe el límite. Dicen que la serie no converge, ¿ya? En Z, al límite, sí existe en la asociación S sub n en Z, ¿no es cierto? Sub n. O sea, de esas sumas parciales, ¿ya? Ahora, notemos que para todo n, S sub n, como función de Z, es una función holomorfa en todo C, porque es un polinomio en Z. ¿Están de acuerdo? Ya hemos visto que los polinomios, ¿qué propiedad tienen? Exacto. Son holomorfas o diferentes derivables. El sentido complejo de todo. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que no siempre está definido es la serie de potencia en Z. Porque uno habla de la serie en caso de que las sumas parciales converjan. ¿De acuerdo? Ahora, la serie de potencias se denota simplemente, o sea, es el límite de esto de S sub n, se denota suma desde n igual 0 a infinito, o a veces se pone simplemente n mayor o igual que 0, de los C sub n, z menos z0 elevado, no, k, igual 0 a infinito de los C sub k. Se nota eso y es límite de los Sn de z cuando n es límite. ¿De acuerdo? Bueno, algunos, si ese límite no existe, dicen que la serie no converge. Si el límite existe, dicen que la serie converge y vale ese valor, el valor del límite. ¿De acuerdo? O el valor de la suma completa. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la gran pregunta que nos podemos hacer? Entonces, pregunta. Ya, seamos viciosos. Ustedes me dicen qué es lo que vamos a tratar de entender. En las casas. ¿Saludos están ahí o no? ¿Ah?
De repente se pierden, ¿ah? Vamos, profe. Están, ya. ¿Qué pregunta nos vamos a hacer? Claro, ¿para qué valores de Z converge y para qué valores de Z diverge o no converge? ¿De acuerdo? Entonces, dados los puntos C0, C1, etcétera, dado Z0 y C, la pregunta es, ¿para qué valores o para qué puntos Z, valores de Z, C, la serie es convergente y para cuáles no lo es? ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar dando, a ver, antes de todo, ¿quién me da un valor de Z para el cual podemos responder esta pregunta? ¿Con qué valor de Z hay una respuesta evidente? Z igual a Z0, ¿cierto? Entonces, si Z igual a Z0, es obvio que ¿cuánto vale S sub n de Z0? S sub n de Z0, ¿cuánto vale? Vale C0, y por lo tanto, esta suma parcial es constante, independiente de n, y esto cuando n es infinito, ¿a cuánto converge? A C0. ¿Está claro? Que sería el valor de la serie. ¿Ya? En Z0. ¿Ya? O sea, ahí no hay nada que discutir. Sí, el problema es que pasa con Z distinto de Z0. ¿Ya? Entonces, para Z distinto de Z0, vamos a una respuesta bien completa, pero en un caso, primero vamos a comenzar con un caso particular y después lo vamos a generalizar a casos un poco más entretenidos. O sea, después, un caso prácticamente cualquiera sean los coeficientes C sub 0, C sub 1, etc. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar el teorema en un caso particular bien simple. Y es el caso en que suponga que la sucesión, esta sucesión, cuando uno saca la raíz k-décima del módulo de C sub k, como sucesión de números reales. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esa sucesión tiene límite y que vale 1 partido por R, con R un número estrictamente positivo y menor que infinito. ¿Ya? O sea, es un número real estrictamente positivo. ¿Ya? Y menor que más infinito. ¿Ya? Entonces, pasan muchas cosas muy interesantes. Lo primero que ocurre es que para todo Z, en C, tal que el módulo de Z menos Z0 es menor que R, esto significa que Z está en la bola, centro Z0 y radio R. ¿Están de acuerdo?
el lenguaje de los números complejos es bola, es el radio R. La gente que hace variable compleja le gusta llamarlo el disco de centro Z0 radio R. La gente que hace variable compleja le gusta cambiar todos los nombres, todas las cosas. Y en particular, la bola de centro Z0 y radio R la llaman el disco de centro Z0 y radio R. ¿Ya? Entonces, si estamos en esa zona, ¿está claro cuál es esa zona o no? Gráficamente, si ese es el punto Z0 y esto tiene radio R, eso es la bola del centro Z0 y radio R mayúscula, al interior, menor estricto que R. ¿De acuerdo? Entonces, para todos esos valores de Z, la sucesión de las sumas parciales es convergente. ¿Ya? Ahí es convergencia. Y es convergente y su límite, que es la serie, su límite, que es la serie de potencias, define una función que es la función S de Z. Entonces, esta es la función que se define como el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial hasta n de f de z, y que la estamos denotando suma desde n igual 0 hasta infinito, pero k igual 0, infinito de c sub k, z super 0 elevado. ¿Ya? ¿Ok? O sea, la zona de convergencia es bien clara. Está todos los z, están a la distancia z0, menor estricto que R. ¿Verdad? Bueno, además, si z en C es tal que estamos fuera de la ola, fuera, módulo de z menos z0 más grande que R, ¿de acuerdo? Ya estamos en esta zona. ¿Ya? La serie no converge. O a algunos les gusta decir que diverge. Pero me gusta más la palabra no converge, o sea, no tiene límite. Las sumas parciales no tienen límite. ¿Están de acuerdo? Las sumas parciales no tienen límite. ¿Ya? Bueno, a este R se le llama el radio de convergencia. Entonces, definición, R se denomina el radio de convergencia de la serie. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es el único caso que estamos dejando fuera de este estudio. Claro. Entonces, nota
si Z en C tal que módulo de Z menos Z0 es igual a R, hay incertidumbre. No se sabe. No se puede afirmar que la serie sea convergente, sea o no convergente. O sea, hay algunos valores de Z, tal que módulo Z menos Z0 igual a R, podría diverger, no converger, y a otros sí converger. Lo único que uno puede asegurar es que antes, no estricto PR, hay convergencia, mayor estricto PR no hay. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es muy interesante, pero más interesante que eso es lo que vamos a decir a continuación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es que la función S de Z, o sea, esta que está aquí, es holomorfa en la bola de centro Z0 y radio R. Esto también le llaman o el disco de centro Z0 y radio R. Esto lo tengo que escribir alguna vez, porque la gente que hace variable compleja se molesta si uno no usa la palabra disco. ¿Ya? Usemos la palabra disco una vez. ¿Les parece? Disco de centro Z0 y radio R. Es holomorfa. ¿Qué significaba que fue holomorfa? Significa que es derivada en el sentido complejo. ¿Y cuánto creen ustedes que vale la función derivada y su derivada es otra serie? ¿Y qué serie creen ustedes que es? La serie de derivar la función S término término. ¿De acuerdo? O sea, es suma n mayor o igual que 1. ¿Por qué digo n mayor o igual que 1? Porque con n igual 0 hay una constante. La derivada es 0. Y aquí derivamos la serie, estoy poniendo con K mejor, letra K. K mayor o igual que 1 es C sub K por K Z menos Z0 elevado a K. O sea, esa es la serie de la derivada. Y no solo eso, sino que además esta serie tiene un radio de convergencia que es también R. No. Y el radio de convergencia de la serie S' es también R. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes aquí se pueden dar cuenta que esta afirmación es súper fuerte. ¿Por qué razón? Porque ¿por qué es tan fuerte? Porque si esta serie, que es la que corresponde a la función S', tiene un radio de convergencia que también es R, a esta serie, ¿qué se le puede usar? ¿Qué le podemos aplicar? Se le puede aplicar el mismo teorema, ¿no? Y por lo tanto concluir ¿qué cosa? Que esta función de aquí, esta serie,
o esta función que es S', es a su vez como holomorfa. ¿Y quién es su derivada? Que sería la segunda derivada de S. ¿Quién es? En la serie de derivar esta serie de acá, término a término. Y esa nueva serie, que sería derivar término a término esto, ¿qué radioconvergencia tiene? Otra vez R. O sea, que a la segunda derivada que podemos volver a hacer. Volver a aplicar el teorema. ¿Está claro? Y concluir finalmente que las funciones definidas como series de potencia son de qué clase. C infinito, y que sus respectivas derivadas se obtienen haciendo qué cosa. Derivando término a término. ¿Está claro? Bueno, eso lo vamos a escribir, pero primero quiero escribir dos cosas antes, o no, ya se nos acabó el tiempo, 15:58. Lo vamos a hacer en el núcleo, ¿ya? En el núcleo vamos a hacer dos generalizaciones. Primero, vamos a decir que este teorema es cierto también, gota a gota, y de manera palabra a palabra, cierta, el mismo teorema exacto, si es que el límite de la raíz késima de los módulos de su K vale 0 o vale más infinito. En estos dos casos, si ese límite vale 0, el radio de convergencia, ¿cuánto valdrá? 1 partido por R, ¿cierto? O sea, infinito. Bien. O sea, esto lo morfo a la serie converge en todo C. Y si el límite de la raíz es más módulo de su K vale infinito, el radio de convergencia, ¿cuánto vale? 0. O sea, estamos en el caso en que, ¿cuál es el único punto en el cual habría convergencia? Z igual a Z0, que ya sabemos que ahí va a ser 10. Bueno, y lo segundo es que este resultado también es cierto cuando la sucesión raíz es de módulo de C sub K no tiene límite. Es cualquier cosa. ¿Ya? Y en ese caso, 1 partido por R se define como el límite superior. No sé si es una palabra que ustedes han visto en el curso anterior. En todo caso, le acabo de subir una guía al material docente para recordar cuál es el límite superior de una sucesión. Bueno, pero eso, entonces uno reemplaza 1 partido por R por el límite superior de la recta esta del módulo de C. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el lunes, que tengan muy buen fin de semana. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer. ¿Cómo están en las casas? ¿Dudas, consultas? Ustedes me dicen. Chao, chao.